pasado, pasará. Levanta tus manos y abre tus brazos, siente en tu corazón. Escucha sus palabras. Él te dice te quiero y siempre te amaré. Buenos días a todos y cada uno de ustedes, amigos. Estamos a punto de comenzar en vivo con el programa La Voz de la Mujer. Voy a hablar sobre la oración personal, parte 2, porque la semana pasada hablamos un poquito de eso. Entonces tenemos por aquí un cantito de fondo. Y ahorita en unos instantes comenzamos. Gracias por conectarse. Y porque el deseo Buenos días, buenos días, buenos días. Son las 11 de la mañana con 3 minutos. Estamos dando inicio al programa La Voz de la Mujer. La Voz de la Mujer de todos los días de lunes a jueves con diferentes temáticas y diferentes mujeres que vienen a compartir con ustedes. El día de hoy, los lunes, me toca a mí con muchísimo gusto. Queremos decirles que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook. Así es de que un saludo para todos los que están conectados ya y también a los que están escuchando a través de la radio. Quiero mandar un saludo muy especial para una tía mía de Guadalajara que se llama Simona. Le decimos la tía Mona. Un saludo muy especial para ella y para todos mis demás tíos y primos, parientes, ¿no? Que sé que de repente por ahí ven los videitos. Les queremos mandar un saludo a todos, a la tía Toña, al tío Enrique, a la tía Maruca, a todos los primos, de verdad, un saludo. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar sobre la oración personal. La semana pasada hablamos un poquito sobre ello y estábamos diciendo cómo es importante dar un tiempo a la oración personal, especialmente en estos momentos donde no nos podemos reunir como quisiéramos en comunidad o por el tiempo que quisiéramos, todo es muy limitado. Entonces nosotros tenemos que incrementar nuestra oración personal. No quiere decir que antes, cuando todo estaba normal, antes de la pandemia, no teníamos que hacerlo, ¿verdad? No, simplemente digo ahora con más razón. Y básicamente hablamos, voy a dar así un breve resumen para los que no escucharon la semana pasada. Hablábamos de cómo la oración personal es muy importante. Hay muchas maneras de orar y hay muchas maneras de conectarte con Dios, pero estábamos hablando de que es muy importante que haya un tiempo específico durante el día en donde solamente le dediquemos ese tiempo a Dios, solamente esos minutitos específicamente para Dios. O sea, yo sé que podemos estar orando todo el día. Yo soy una de las personas que siempre invito a las mujeres o a las personas y digo, bueno, cuando estén trabajando, cuando estén laborando, cuando estén haciendo sus quehaceres, ofrezcan esa labor como una oración a Dios. Y pues es oración. Pero en esta ocasión lo que estamos hablando es sobre dedicar unos minutos o unas horas, no sé, depende de la situación de cada quien, pero específicamente para una oración con Dios. O sea, sin estar haciendo otra cosa, sin estar barriendo, sin estar manejando, sin estar haciendo nada, sino simplemente estar en tu cuarto o en donde tú elijas y conectarte con el Señor. El Señor ya está, siempre está. El Señor ahorita mismo está ahí, ahorita mismo está aquí. Que lo percibamos o no, pues es muy diferente. Pero Él siempre está. Es cuestión de que nosotros nos concienticemos de que está. Y dedicar unos minutitos, yo decía que para todas las personas es muy diferente porque cada quien tenemos vidas, rutinas y familias muy diferentes. Entonces quizás una persona pueda solamente dedicar 10 minutos a estar en total concentración dedicada a Dios, ¿verdad? Quizá otra persona 1 hora, que sería lo ideal, pero bueno, eso ya es dependiendo la situación de cada quien. También yo decía que era importante estar consciente que iba a haber distracciones, eso es muy normal. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Simplemente ignorarlas. Por ahí una santa decía
que las distracciones y las tentaciones son como las moscas, que llegan y lo que tiene que hacer uno es nada más espantarlas, no estarte preocupando por ellas o que las voy a matar, espántalas y ya que se vayan, es todo. También era muy importante invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude con ese proceso o eso, en ese momento de oración con Dios. Era muy importante también, o es muy importante también, sentirse descubierto y sentirse reconocido. O sea, saber y darme cuenta, concientizarme de que Dios me ve, que Dios me mira, que Dios me escucha, que Dios está atento a mi sentir. Eso es muy importante porque yo no sé si les ha pasado, algunas veces sentimos como, pues ¿para qué hago oración? Si yo creo que Dios ni me oye, yo creo que Dios está muy ocupado con tantas cosas, ¿verdad? Con tantas peticiones. A lo mejor mi petición no es tan importante como otras cuestiones de otras personas. Bueno, déjame decirte que Dios te está atento a ti. Dice su palabra que Él inclina su oído hacia ti, pero en cuanto tú lo llamas, Él está, pero listo, puesto y dispuesto a escucharte. Entonces, es muy importante reconocer que Dios me ve y que Dios me escucha y que Dios está ahí. Sentirme descubierto y reconocido por Dios. Y bueno, el día de hoy, y yo les decía la semana pasada porque me quedé pensando en algunas cuestiones que me faltaron mencionar. Yo les comentaba que la oración es un diálogo con Dios y que por lo general nosotros siempre nada más estamos hable y hable y hable, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de Dios te salve. Bueno, eso es el rosario, en eso sí. Aunque también les quiero comentar que ahorita ya que mencioné esto, cuando uno reza el rosario, pues hay que rezarlo calmadamente, pausadamente, ¿verdad? No a la corre y corre. Hay que darse el tiempo para hacerlo bien. Pero también les estaba diciendo que la oración es un diálogo y nosotros muchas veces no permitimos a la otra persona, que en este caso sería Dios, que nos hable al corazón. Y les comentaba yo que Dios por lo general no te habla como una voz audible que te dice, hola, aquí estoy, ¿verdad? No lo vas a escuchar así. Dios, y esto es lo que quiero aclarar, que Dios habla de muchas maneras. Dios te habla a través de su palabra, o sea, a través de la Biblia. Dios te habla a través de las personas a tu alrededor, cuando alguien viene y te corrige, te dice que estás haciendo algo mal, te quiere ayudar. Dios te habla a través de las circunstancias, a través de los acontecimientos que hay a tu alrededor. Por ejemplo, bueno, ¿qué está pasando con tus hijos? ¿Cómo andan? ¿Cómo está tu familia? Hay que revisar cómo está nuestro entorno y también es una manera en la que Dios nos habla. Claro, también hay situaciones o experiencias místicas en donde pues uno de alguna manera así mística siente o percibe la voz de Dios, ¿no? Pero por lo general, Dios te habla a través de su palabra, o sea, a través de la Biblia. Dios te habla a través de un pensamiento también, pero tenemos que tener cuidado con esto porque a veces, o sea, tenemos que discernir o ver si ese pensamiento realmente viene de Dios, o si es un pensamiento que viene por mis celos, por mi amargura, por mi envidia. Y bueno, cuando te llegue un pensamiento así, tú tienes que pedirle al Señor que te confirme si es realmente lo que Él te está pidiendo o te está diciendo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la oración vocal. Quiero decirles que hay muchos tipos de oraciones. La oración vocal, o sea, como cuando uno usa palabras. También está la oración contemplativa, cuando uno ya no necesita ni palabras. Es como cuando estás con tu novio, con tu esposo, con tu enamorado, tu enamorada, y ya no necesitas ni palabras, solamente saber que está ahí la otra persona y contemplarla, ¿no? Verle a los ojos y suspirar y realmente no necesitas ya palabras. Y hay varios tipos de oración. El día de hoy voy a hablar sobre la oración vocal. Quiero decirles, les recuerdo que estoy tomando esto de un libro que se llama 40 formas de oración personal, del padre Víctor Manuel Fernández, y es de la editorial San Pablo. Bueno, vámonos directo. La oración vocal. Esto que acabamos de decir vale especialmente para la oración vocal. Se llama así a la oración que hacemos usando fórmulas
fijas, como el Padre Nuestro, el Ave María y otras oraciones que repetimos o leemos. Miren, usted sabe que les acabo de mencionar varios tipos de oración. La oración vocal, como nos dice este libro, es aquella oración que hacemos usando fórmulas fijas, o sea, algo que ya está escrito, algo que ya está establecido. Por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María. También en la liturgia, o sea, en la misa, hacemos oraciones vocales, oraciones que ya están establecidas, que siempre damos la misma respuesta, o sea, hay un orden, hay algo establecido. Y también hay otro tipo de oración que es una oración espontánea, que no necesito de leer un libro o de leer una oración, sino es una oración que sale de mi corazón, lo que yo siento en ese momento y empiezo a platicar con el Señor. Y eso también está muy bien. Pero muchas personas nos critican, especialmente personas que son de otra denominación, y nos dicen que eso de andar rezando oraciones escritas repetidas, que eso es vacío. Déjenme decirles que no. Y quiero comentarles antes de que se me olvide que mismo Jesucristo oraba o rezaba con los salmos que están en la Biblia. Entonces, si eso fuera incorrecto, pues Jesús no lo habría dicho. Además, Jesús nos dijo, cuando oren, oren así. Y empezó a recitar el Padre Nuestro. Bueno, entonces nada más para aclararles que no hay nada de malo cuando hacemos este tipo de oración con oraciones, con oraciones escritas que ya están establecidas. Además, a mí me ha pasado que algunas veces estás inspirada y tú empiezas a alabar a Dios y empiezas a platicar con Él y a contarle. Y otra cosa es cuando de repente no te sientes inspirado, no te sientes inspirada, te pones frente al crucifijo, te hincas, te sientas, te preparas para hacer tu oración y no hay nada. En ese momento quizás te sientes vacío, te sientes, pues no te sientes como con la inspiración para empezar una conversación con el Señor. Cuando pasan estos momentos, no hay problema. Tu oración es igual de válida porque el Señor lo que quiere es nada más ver tu intención, que estás ahí, aunque no tuviste palabras, no tuviste nada que decir, pero estás ahí dedicándole esos minutos al Señor. Quizás en ese día la oración debe de ser un silencio, nada más, escucharlo a Él, ponerte en su presencia. Pero también para esto sirven mucho las oraciones que ya están escritas. Hay muchos libritos con oraciones escritas, con ciertas devociones que nos van guiando a poder comenzar ese diálogo con el Señor. A mí me ha pasado que a veces cuando pues como que no estoy inspirada, no tengo nada que decir, agarro un librito y empiezo a leerlo y me empieza a guiar en esa oración y de repente pues ya se me pasó esa asedía, o no sé cómo se diga, se me pasó ese momento de frialdad y ya me inspiré y ya pues sigo yo haciendo mi oración espontánea. Bueno, dice este libro que en la oración vocal, o sea, cuando estamos orando con oraciones que ya están escritas y que ya están establecidas, como el Padre Nuestro, el Ave María y cosas así, en este tipo de oración suelen darse más distracciones porque ya sabemos de memoria las palabras y podemos decir, dice aquí, podemos decir 30 Aves Marías pensando en cualquier otra cosa. Y eso sucede mucho cuando rezamos el rosario, ¿verdad que sí? Como son oraciones repetitivas, repito, no porque sean repetitivas quieren decir que no tienen valor. No, pero como son oraciones que ya no sabemos de memoria, entonces es mucho más fácil que nosotros podamos empezar a pensar en otra cosa. Es más fácil, usted sabe que cuando ya hace uno algo de memoria y lo haces automáticamente, pues ya como que la mente puede empezar a divagar. Pero recordemos aquí el valor de la intención puesta al comienzo. Esto me ha ayudado mucho a mí y yo creo que también a muchos de ustedes les va a ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas veces nos proponemos hacer oración y nos viene una tentación.
o nos viene un pensamiento, todo tipo de pensamiento menos algo que tenga que ver con lo que estamos haciendo en ese momento, que es orar. Entonces, a mí me pasaba que yo me sentía mal y me sentía mala hija de Dios, mala católica. Yo decía, y no, pues me desanimaba. Decía, no, no puede ser que estoy tratando de concentrarme para orar y me llegó este pensamiento que nada tiene que ver y ya como que me desanimaba y yo sentía pues que no era digna de tener una conversación, un diálogo con el Señor. Pero lo que me ayudó es que, porque mire, este tipo de pensamientos son obra del enemigo de Dios, porque te quieren hacer sentir que tú no sirves para eso, que tú no sirves para orar, que la oración no es para ti, ni tú eres para la oración, y te quieren desanimar este tipo de pensamientos. Entonces, si nosotros sucumbimos a eso, si nosotros nos dejamos llevar por esos pensamientos, pues ya dejamos de luchar y se acabó, ¿verdad? Y el que ganó, pues fue otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a ver, espérense tantito todos estos pensamientos que me están viniendo y tú tienes que recapacitar y meditar, reflexionar en la intención que tenías al principio. Si tú al principio de tu oración tenías toda la recta intención de hacer una buena oración, pero después llegaron las tentaciones o los pensamientos, lo que cuenta es esa intención que había al principio, porque a veces esa intención pura y buena que viene de tu corazón, esa intención noble, eh, el diablo la quiere distorsionar y te hace pensar que eso no es para ti. Entonces, la intención tiene mucho que ver. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo la buena intención de ponerme a rezar el rosario, pero como es una oración tan repetitiva, de repente me van a llegar distracciones o pensamientos que nada tienen que ver. Bueno, no quiere decir que ya voy a decir, bueno, pues hay que darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Al cabo mi intención era buena y que hay que dejar que la mente vuele. No, 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 no. O sea, cuando tú te das cuenta de que eso está pasando, ya me llegó un pensamiento que nada tiene que ver con el rosario, con lo que estoy diciendo. Bueno, entonces ya te diste cuenta, ahora tienes que pues echarle ganas, o sea, quitar ese pensamiento y volverte a concentrar una y otra vez. Y la intención pura de tu corazón es lo que el Señor toma en cuenta. Si le decimos a Dios que queremos ofrecerle 30 padres nuestros para que nos ayude a ser mejores, o lo pensamos, esos 30 padres nuestros son oración y tienen valor para Dios, aunque nos distraigamos. Eso que quede claro, que nadie se desanime, al contrario, esto que estamos compartiendo es para que se animen, a pesar de las luchas, de las tentaciones, de lo que sea, pues que sigamos adelante y hacerles saber que no están solos, que no es a ustedes a los únicos que les pasa. Esto nos pasa a todos los seres humanos. Claro que ya una vez que vamos teniendo un hábito más formal de oración, vamos aprendiendo a dominar nuestra mente, vamos aprendiendo a dejar todos los problemas y los pensamientos en las manos de Dios y a ponernos en su presencia, pues cuando ya vamos agarrando práctica sobre esto, ya podemos quizás llegar a tener una oración sin tanta distracción o sin ninguna distracción. Ojalá yo quisiera que llegara ese día para mi vida, pero por mientras sigo luchándole y luchándole. Queremos mandarle saludos a Teresa Gutiérrez, que ella también está aquí en los programas de La Voz de la Mujer. Me parece que mañana martes es cuando ella transmite y también muy, muy importante la información que ella da, las oraciones que ella hacen. Así es que un saludo para Tere Gutiérrez desde Fresno. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Dice, por otra parte, Santo Tomás aclara que la atención más importante no es la de estar atentos a la pronunciación de las palabras, ni al sentido que tienen las palabras, sino la atención puesta en Dios, aunque olvidemos las palabras que estamos diciendo. O sea que a veces no te preocupes tanto por cómo estás pronunciando o cómo estás sonando, no, porque lo que importa es la intención que lleva tu corazón y lo que importa es que Dios que entiende todo y que sabe todo, Él está viendo tu corazón. Entonces, esa es la invitación, que no te desanimes, la oración vocal.
El rosario, como les decía, es un ejemplo de esto, porque es una oración repetitiva. Quizás puedes orar con los salmos. Mira, toma tu Biblia. eh, Cuando termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento, ahí en medio de esos dos encuentras 150 salmos. Cuando no te sientes inspirada, cuando no sabes qué decir, cuando no tienes práctica para orar y te sientes raro, no sabes ni qué, puedes comenzar leyendo los salmos, ¿verdad? Con una intención de orar. Ahora, tenemos que saber que hay diferentes tipos de salmos. Hay salmos que dan gracias a Dios por la alegría, por el gozo, por la libertad. Hay salmos que son oraciones como de en momentos de prueba, en momentos de enfermedad. Hay salmos de adoración, de exaltación, o sea, darnos cuenta del poder que Dios tiene y gritarlo a los cuatro vientos. Hay salmos para momentos de enfermedad, etcétera, etcétera. Igual, repito, todo depende de tu corazón. No te preocupes si un día leíste un salmo que no iba con lo que tú estabas planeando, ay, ya no valió la oración. No, lo que importa es la intención de tu corazón. Dios es mucho más que eso que está escrito. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Entonces, puedes orar con los salmos. Puedes empezar, por ejemplo, cada salmo, les digo, son 150 salmos, y cada salmo tiene un título pequeño que te da una idea de lo que va a tratar ese salmo. Entonces, pues tú lees ese título y ya tienes una idea y dices, ah, este me gusta. Y empiezas a hacer una oración leyendo ese salmo. Cuando terminas de leer ese salmo, pues quizás ya quedaste inspirada y puedes volverlo a leer otra vez. O si si hay una frase que te llamó mucho la atención de lo que estás leyendo, vuélvelo a leer. No tienes que terminar el salmo, no tienes que terminar de leer el salmo. Hay salmos muy, muy largos y hay salmos muy cortitos, pero el detalle no está en eso. Cuando estás haciendo oración, no te preocupes. Si estás leyendo un salmo y de repente lees una frase que por algo sientes que te tocó el corazón, por algo sientes que te quiere decir algo esa frase, puedes parar ahí y puedes volver a repetir esa frase y pensarla. Aquí ya estaríamos orando también con la Biblia, ¿verdad? Y qué hermoso sería eso. Entonces, dice, no hay que tener temor de repetir o de usar pocas palabras. No se preocupe por las palabras que va a decir. Mucha gente dice, ay, qué bonito ora tal persona. Yo quisiera tener esas palabras tan poéticas, tan bonitas para orarle al Señor. No, no se preocupe. Quizás esa persona que ora tan bonito tiene el corazón, pero bien podrido, nomás que tiene buena labia, ¿verdad? Y el Señor lo conoce eso. Entonces, no se preocupe por orar o parecerse a tal o cual persona en los momentos de oración. Usted solamente enfóquese en su intención y no tenga temor de repetir o de usar pocas palabras. Mire, ha habido ocasiones en las que he asistido a retiros y nos piden hacer ciertos ejercicios de oración y nos dicen, ok, vamos a orar simplemente repitiendo la palabra Jesús, el nombre de Jesús. Y empieza uno a repetir Jesús, 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 ¿verdad? Te dicen, ora, inhala, exhala y repite en cada respiro el nombre de Jesús. O Jesús, sálvame, Jesús, sálvame. Entonces, entre más vas repitiendo esas palabras, le vas encontrando un sabor que te das cuenta que de haber comenzado diciendo fríamente la palabra Jesús, al final estás diciendo el nombre de Jesús, pero con aquella dulzura, con aquella devoción, y cada vez que mencionas esa palabra sientes que tu alma se va alimentando. Entonces les digo esto para que no se preocupen si ustedes si no son personas de oración de mucha palabrería, no se preocupe porque ese no es el punto. Hay palabras que no se gastan y que tienen más valor mientras más se le repiten, como ese, imagínense, está repitiendo el nombre de Jesús.
o estar diciendo Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Bueno, podríamos hablar a Dios diciéndole solamente la palabra Padre. Mire qué bonito, cuando quieres dirigirte a Dios Padre, que yo sé que para muchas personas es muy difícil porque aquí en la tierra no han tenido una buena relación con su padre biológico. Entonces, la palabra padre es incluso dolorosa e incómoda para algunas personas por su relación tan mala o tan conflictiva que han tenido con su papá biológico. Y pues eso es algo en lo que tenemos que trabajar, darnos cuenta que Dios Padre no es como nuestro padre biológico. Aunque nuestro padre biológico sea la mejor persona del mundo, pues el amor de Dios excede muchísimo más ese amor que nuestros padres terrenales tienen por nosotros. El amor de Dios Padre para nosotros es gratuito, eterno e incondicional. Nunca te va a juzgar, nunca te va a rechazar, siempre va a estar con los brazos abiertos para ti. Entonces, una de las maneras que también puedes orar vocalmente es repitiendo la palabra Padre y reconocer la paternidad de Dios, que tú eres hija de Dios, que tú eres hijo de Dios y estar reconociendo su amor incondicional. Y bueno, solamente estoy dando ejemplos. Podemos repetir millones de veces esa palabra y llenarla de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que nos pasa. Podemos repetirla cargándola cada vez más de confianza, de ternura y de adoración. En el dolor podemos repetir, hágase tu voluntad. Wow, esa oración, esa frasecita tan pequeña, yo creo que es muy poderosa. Y yo creo, me atrevo a pensar que la mayoría de las personas no la decimos. El decir hágase tu voluntad muchas veces viene con mucho miedo para las personas. El decir, Señor, me rindo, hágase tu voluntad. Eso como que le causa a las personas un pánico tremendo, el decir, pero ¿qué es la voluntad de Dios, verdad? Pensamos que Dios quiere algo malo para nuestras vidas. Pensamos que al decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, pensamos que Dios ya no quiere que disfrutemos, que Dios ya no quiere que nos divirtamos. Pensamos que Dios va a querer que solamente estemos hincados de rodillas, dándonos latigazos o metidos en el templo. Y decimos, no, no, yo no quiero que se haga la voluntad de Dios porque no sé qué se nos afigura, ¿verdad? Pero nos da un poco de miedo. Si nosotros supiéramos que la voluntad de Dios es la más perfecta, la más amorosa, la que más nos va a llegar a dar plenitud en el alma, ¿desde cuándo hubiéramos empezado a decir esas palabras en nuestra oración? Cuando estás pasando un momento difícil, cuando tienes una enfermedad, una tribulación, dile al Señor, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Muchas veces no entendemos lo que pasa porque es un misterio. Es un misterio lo que nos pasa algunas veces. Nos preguntamos por qué me está pasando esto, por qué la muerte, por qué la enfermedad, por qué esto y por qué el otro. Tenemos muchas preguntas. Pero es un misterio. Una vez una prima me preguntaba, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? Y le dije, ¿sabes qué? Es un misterio. Es un misterio que muchas veces no terminas de descifrar hasta años después. Y entiendes las razones y del por qué Dios permitió aquella situación. Y algunas otras veces jamás lo llegas a entender. Simplemente te das cuenta que vas aprendiendo a descansar al decir que Dios haga su voluntad en mi vida, porque yo he hecho la mía y me ha ido de la patada. Entonces, el decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mi vida, es una manera de orar aprendiendo a soltar toda nuestra preocupación, todas nuestras ansiedades, todas nuestras problemas en las manos de Dios y decir que se haga tu voluntad. Pero nosotros también tenemos que estar abiertos y atentos a ver cuál es la voluntad de Dios. Entonces, bueno, muchas veces sucede que se nos hace rutina la oración y entonces en ese momento podemos hacer una oración espontánea. Si nos gusta mucho leer los libros, pero ya se te hizo aburrido porque ya lo leíste como 50,000 veces, pues ahora puedes hacer una oración espontánea. Cierra tu libro y empieza a platicar con el Señor. O viceversa. Hay una oración que se llama oración vocal detenida y con esto vamos a terminar.
Y dice, esta oración puede ayudar a darle más riqueza a la oración vocal. Consiste en tomar una de las oraciones que repetimos, es lo que yo les decía hace un momento, creo que me adelanté. Consiste en tomar una de las oraciones que repetimos siempre, pero tomándola por partes y repitiéndola cada parte, tratando de cargarla de contenido espiritual. O sea, la próxima vez que reces el rosario y que estés rezando el Ave María, cuando digas Dios te salve María, en vez de decir Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de la mujer. Dios, porque a veces me ha tocado participar en algunos rosarios donde las personas que están guiando el rosario no te dan chance ni de terminar tu contestación cuando ya están con el ruega por nosotros o con el vaso espiritual y tú apenas vas a decir ruega por nosotros y ya están con la otra ejaculatoria. Entonces, bueno, la cosa es calmada. Total, si no alcanzas a terminar el rosario porque se te acabó la hora y si estás en tu casa y dices, bueno, tengo este tiempo para rezar el rosario, si llegaste al cuarto misterio y no alcanzaste a terminar por una razón legítima, no te preocupes, Dios o la Virgen no se van a enojar porque no alcanzaste a rezar los 5 misterios. ¿De qué te sirve rezar los 5 misterios o 15 misterios si no se te entendió ni papa, si no pusiste una intención correcta, si no estabas conectada en lo que tenías que estar? Pues ¿de qué te sirve? Mejor un Padre Nuestro, una Ave María, pero con todo el corazón. Entonces, con lo que quiero concluir hablando sobre la oración vocal, que la próxima vez que reces un Padre Nuestro o una Ave María, si de repente se te hace muy monótono, pues empieza a rezar, pero muy despacio esa oración. Por ejemplo, puedes decir, Dios te salve María. Y te puedes quedar ahí un ratito meditando lo que significan estas palabras, de dónde vienen, cuál fue la actitud de María cuando le dijeron esto, qué te dicen esas palabras a ti. Llena eres de gracia. Admirar, ¿verdad? Ese hecho de que María es la llena de gracia. Y en ese momento podemos volver a repetir, llena eres de gracia, llena eres de gracia. Y a partir de esa repetición, Dios te puede inspirar a pedirle algo a Dios. Por ejemplo, lléname a mí también de esa gracia, Señor, que yo también pueda ser virtuosa como María. Y o sea, no se aferren a que tiene que ser así. Claro, cuando estamos en misa o en una celebración litúrgica, sí tienen que ser de cierta manera las oraciones y los ritos, por eso se llaman ritos, porque tienen que ser de cierta manera. Pero cuando estamos orando solamente nosotros individualmente con el Señor, es una experiencia en la que tú puedes entrar a navegar, a nadar y te vas metiendo, entre más te metas al fondo del mar, vas encontrando un sabor y un deleite muy especial en esos momentos de oración. Bueno, hasta aquí. Yo creo que la próxima semana damos la parte número 3 para hablar un poquito más sobre otros tipos de oración. Solamente les recuerdo que no se me achicopalen, no se me desanimen. Les invito a que hagan hoy, el día de hoy, la promesa con ustedes mismas y con Dios de tratar de comenzar un hábito de oración, aunque sea 5 minutos, pero todos los días a la misma hora, ¿sí? Y si por algún motivo no se pudo, no se me agüite, trate de hacerlo durante el día después. Y si por una semana ya no quiso, se desanimó, pero a la siguiente semana le vuelven a dar ganas otra vez. Borrón y cuenta nueva, que el Señor siempre está ahí dispuesto a perdonarnos. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Mandamos saludos también a María Mesa, que se comunicó aquí a través de los comentarios de Facebook Live. Aquí va a quedar el video grabado para que si usted después lo quiere compartir con alguien que crea que le pueda servir. Y muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Vamos a poner aquí un bonito canto que se llama Dios nunca muere, con Manuel Romero. Bueno, mis amigos, gracias por haberse conectado. Un saludo para todos ustedes que están viendo. Dios les bendiga. Recuerden que más al ratito, despuesito de las 12, se conecta el Padre Jorge Román y también transmitimos en vivo. Dios les bendiga. Estás escuchando y viendo Unidos por Cristo y María.